Bien, qué lindo ser parte del matrimonio, ¿no? ¿Cuántos están felices de formar parte de su matrimonio? Qué lindo. No es bueno que el hombre esté solo. Y la mujer tampoco. Y más vale solo que mal acompañado. No, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Pero quiero hablar un poco de la soledad. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 18. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 18, que nos dice lo siguiente. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. A veces es bueno estar solo, ¿o no? ¿A cuánto les gusta estar solos de vez en cuando? ¿Viste? Cuando querés pensar, cuando querés trabajar en algún tema, o a veces descansar, reposar. La soledad es como un reseteo, donde uno puede reacomodar algunas cosas y por supuesto uno nunca está definitivamente solo porque siempre está el Señor. Pero por lo general, como seres sociales que somos, necesitamos ayuda, momentos en los que creemos necesitar ayuda. Cuando Pablo llega a Roma, recordemos que la segunda carta a Timoteo es prácticamente la última carta que el apóstol Pablo escribe. El apóstol en las cartas a Timoteo es donde dice, porque yo estoy pronto para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba anunciando de alguna forma que se acercaba el tiempo de su fin. Así que está entre las últimas cartas, que las escribe desde Roma, y en Roma estaba en la cárcel, y todos recordamos que el último viaje misionero de Pablo fue un viaje casi obligado, porque él pidió comparecer ante el César por las acusaciones que le habían hecho sus compatriotas, y como ciudadano romano, al César tenía que ir. Así que él estaba frente a su primera comparencia. Él tenía ese juicio preliminar donde se podía definir si iba a ser condenado, si iba a ser encerrado, si iba a sufrir pena de muerte o qué iba a ocurrir. Y en esos momentos previos a esa audiencia previa, me imagino lo que sería la cabeza de Pablo. Imagínate cuando tenés que presentarte ante alguna situación difícil, cómo la noche anterior, el día anterior, las horas anteriores o los días previos, la cabeza te trabaja a 1000 por hora. ¿Te pasó eso? Empiezo a hacer ecuaciones. ¿Y qué pasa si ocurre esto? ¿Qué pasa si ocurre lo otro? Y lo demás haciendo ensayos mentales de lo que podría surgir. Me hizo acordar cuando trataba de ponerme en la cabeza de Pablo, me hizo acordar lo que dice el Salmo 94, 19, que dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Es un salmo altisonante donde habla de las tribulaciones el salmista y habla de las asistencias de Dios. Entonces en lo que quiero situarme es en las tribulaciones y dice en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Cuando uno pasa situaciones difíciles hay un montón de pensamientos, un montón de fantasmas que dan vueltas en la cabeza y que nos angustian, que nos preocupan, que arrojan sobre nosotros una mayor tensión. En esos momentos es cuando necesitamos aliento, cuando necesitamos amor, cuando necesitamos comprensión, cuando necesitamos compasión también, cuando nos hace falta asistencia de algo, que alguien esté, que alguien asista, que alguien nos asista. Pero en este caso, a Pablo, nadie, ninguno, absolutamente nadie lo acompañó. Nadie se reunió con él los días previos. Nadie lo ayudó. Parecía
un tiempo gris, los últimos tiempos grises de Pablo. Todos lo desampararon, todos lo abandonaron, todos lo dejaron solo. Pero no solamente esto le ocurre a Pablo, a veces nos toca a nosotros quedar solos. ¿Te pasó alguna vez de quedarte sumido en algún tipo de soledad donde podés estar rodeado de personas, pero te seguís sintiendo solo porque no te sentís, no te percibís debidamente acompañado, aún por los más cercanos? ¿Por qué nos toca a veces quedarnos solos? ¿Por qué nos toca enfrentar la soledad en algunos de los momentos más difíciles de nuestra vida? Bueno, una de las causas puede ser que nos quedamos solos porque nos la buscamos, ¿o no? Puede ocurrir. Sí, uno dice, ¿cómo que me busco quedar solo? Y si cada vez que se acercan para acariciarte les gruñís y los mordés, te van a dejar solo, ¿no? Si vos los maltratás y no sabés apreciar, bueno, hice una lista de una serie de razones que te pueden llevar a quedarte solo en contra de tu voluntad. Por ejemplo, cuando nuestras relaciones interpersonales, en especial nuestras amistades, son demandantes, cuando queremos ser exclusivos de las personas, cuando nos volvemos absorbentes, las personas huyen de nosotros. No, pero no, déjame, viste que una cosa pegajosa, viste el chicle que se te pega en el zapato en el que tratás de sacarlo, y algunos son así, como chicle, ¿no? ¡Eso, salí! ¿Por qué me tratan mal? Porque ahí lo agarrás y te agarrás de... Bueno, a veces somos tan demandantes que cansamos. Cuando nos sentimos el centro del universo, ombligocéntricos, y todo gira alrededor nuestro, entonces no podemos ponernos en los zapatos de las personas y lo medimos todo de acuerdo a nuestro parecer. Creo que mis tiempos tienen que ser los tiempos de las personas, que mis tiempos libres tienen que ser los tiempos libres de todos. ¿Por qué se me ocurre esto? A todos se les tiene que ocurrir eso. Entonces las personas huyen de los que se sienten en el centro del universo, escapan. Dicen, no, a ver si ese agujero negro me atrapa, me desintegro. Cuando nuestros diálogos son monólogos, viste que uno está... Y vos querés decir, ¿cuándo respira este tipo? ¿Cuándo respira? ¿Querés decir algo? ¿Querés compartir algo? Y en algún momento que hace una pausa para tragar saliva, podés largar lo tuyo y pensás que el otro te va a responder, pero sigue con su tema. ¿Qué hago? ¿O me voy o lo mato? Cuando nos gusta que nos oigan y hasta nos gusta oírnos, pero no nos gusta escuchar, no nos gusta aprender, siempre estamos en maestritos, donde siempre tenemos algo que enseñar, pero nunca decir, uy, qué bueno, esto lo necesita, es una condena a la soledad, comportarnos así, porque las personas no quieren estar al lado de alguien que los tiene de hijos. El egoísmo, el egocentrismo, son fácilmente detectables y causan desconfort en los que nos acompañan. Entonces llega un momento que no quieren estar al lado de un egocéntrico, de un egoísta o de un narcisista, porque se sienten usados. Esas personas que únicamente establecen un vínculo cuando obtienen un beneficio y cuando dejan de obtener el beneficio se olvidan y dejan de conservar el vínculo. Entonces hay un interés de tipo egoísta que hace que terminemos solos. A veces nuestro mal genio, nuestra poca paciencia o la falta de reciprocidad. Porque en una relación, en un vínculo, tiene que haber reciprocidad. Dar, recibir, dar. Son todas acciones que llevan a que se establezca entonces ese trato transaccional de una amistad. Otras veces ocurre que desarrollamos un espíritu crítico, despectivo, donde nada nos viene bien, donde no aprobamos nada, y únicamente se nos van a acercar a aquellas personas que sufren de esa misma enfermedad, y vamos a terminar en cuarentenados y solos. Si somos rígidos,
si somos exigentes, si somos altivos o demasiado selectivos, la soledad va a ser nuestra mejor compañera. Puede ocurrir a veces que esperamos demasiado de los demás y nos olvidamos que los demás tienen limitaciones, que los demás también luchan con sus miserias humanas, y esto suele sumirnos en ciertas amarguras que se transforman en repelentes humanos. ¿Vos creías que solamente había repelente de mosquitos? Hay repelente de humanos. Hay repelente de humanos. Algunos, la falta de desodorante, y en otros, tus expectativas demasiado altas de las personas y tu falta de empatía. Los desagradecidos, los malagradecidos, terminan agotando las relaciones y haciendo que nadie sienta estímulo en estar cerca tuyo. Por lo general, cuando uno no desarrolla el fruto del Espíritu Santo, va a tener continuamente problemas en las relaciones interpersonales y esto lo va a dejar en cierto grado de soledad, muy especialmente cuando estás pasando por un momento difícil. Entonces, si sentiste que en esta lista, en estas casillas, este checklist, estás marcando algunos de los cuadraditos, es hora que vayas revisando la manera en la que te relacionás con las personas, la forma en la que esperás una reacción de las personas, porque esto puede abrirte las puertas a estar rodeado de personas. Qué lindo cuando estamos juntos y nos sentimos siempre acompañados por alguien, ¿o no? Más o menos. El otro día, ¿cuándo fue? El jueves, ¿no? Ahí Claudio se reintegró porque el domingo pasado dije que eras un cara dura, Claudio, porque se te cayó el tubo de oxígeno y ni un hueso será quebrantado, ¿no? Tremendo, el tubo de oxígeno todo abollado quedó, pero ahí quedó él. Bueno, y se juntaron todos los amigotes y yo me aproximé para saludarlos, todo, pero no faltó quien le pegara una piedra a Claudio, ¿no? Y las cosas que decían, y uno decía, qué lindo ambiente de amistad, porque las piedras que tiraban eran piedras de papel, donde jugaban, donde se molestaban y donde todos se reían, porque gracias a Dios pudimos reírnos de esto. A veces hay cosas que no nos causan risa, sino dolor y tristeza. Pero uno dice, qué lindo, amigos en todos los momentos, amigos con los que podemos llorar juntos, amigos con los que nos podemos reír juntos. Es bárbaro. Pero otras veces nos quedamos solos porque nuestro dolor es demasiado privado. El dolor no se puede medir matemáticamente, ni se puede comparar. Los médicos suelen utilizar escalas de dolor, entonces cuando vos estás con algún determinado dolor te pueden decir, bueno, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Y vos sabés que 0 es nada y sabés que 10 es insoportable, pero ¿cómo determinar lo que es leve, lo que es moderado, lo que es fuerte, lo que es insoportable? No, pero además tu umbral de tolerancia es distinto al umbral de tolerancia del de al lado. Entonces, si a mí me preguntás cómo fue mi último dolor de muelas, yo te diría, fue mortal. No sé cómo sobreviví a mi dolor de muelas. Y hace ya muchos años que no tengo dolor de muelas porque las muelas de plástico ya no duelen, ¿no? Entonces, es maravilloso, ¿no? Lo único que alguna vez tengo que tener cuidado y soplo las velas de cumpleaños a ver si queda... No, están bien pegados, ¿no? A ver si termina con una dentadura postiza en la falda de la primera fila. Bueno, no, tampoco están así. Pero yo hoy no me acuerdo cuán fuerte fue mi último dolor de muelas. Cuando una persona dice que le duele mucho algo, no puedo comparar porque la escala en cada uno es tan distinto, pero encima tampoco existe memoria sobre el grado de dolor que experimentamos. ¿Qué sé yo si la apendicitis de este le dolió más que la apendicitis del otro? No hay manera. ¿Y qué decir
del dolor afectivo, del dolor anímico, del dolor interior. Cuando dos personas sufren la misma pérdida y en la misma circunstancia, uno no le puede decir al otro, sé lo que vos sentís porque a mí me pasó, porque el tipo de relación y el grado de relación que cada uno tenía con el objeto perdido es distinto. Entonces, el objeto perdido tenía diferente valor para cada persona tendrá diferente dolor. Entonces, no hay manera de compensar, uno nunca puede llegar a imaginar el grado de dolor que tiene. Entonces, frente al dolor y la soledad, tenemos que darnos cuenta que todo dolor nos hace sentir solos. ¿Por qué? Porque nadie lo va a sentir por vos, ni nadie lo va a sentir con vos. Pueden dolerse de tu dolor, pero no pueden entender exactamente tu dolor. Pero encima de esto, no dejamos de ser individuos. Somos individuos. Nacimos solos. Vos dirás, pero yo tengo un hermano gemelo. Sí, pero no nacieron los dos al mismo tiempo, sino pobre mamá. Primero uno, después el otro. Uno por vez. Siempre hay uno que es el mayor, aunque sean gemelos. Y cuando morís, te toca morir como individuo. No decís, me voy a morir. Yo te acompaño. Nadie te va a decir eso. Nadie te va a decir. Romeo y Julieta quedó en la leyenda, ¿no? Encima Julieta se intentó envenenar, Romeo se mató al lado de la tumba y Julieta se levantó porque el veneno no era suficiente. Más o menos así terminó la historia. Así que Julieta quedó viuda antes de casarse. Porque era el amor imposible de Romeo, ¿no? Bueno, el asunto es que somos individuos y todo empieza en el individuo y termina en el individuo. ¿Y por qué estamos solos? A veces los que nos rodean no poseen el grado de madurez o las herramientas necesarias para acompañarnos en medio de nuestro sufrimiento. ¿Acaso no hay personas que dicen, yo no sé qué hacer? ¿Y qué puedo decirle? ¿Y cómo puedo actuar? Y yo no entiendo cómo es esto. Otros tienen miedo, no saben qué hacer, o tal vez no toleran nuestro sufrimiento. Esto no quiere decir que no nos quieren. Días atrás estaba leyendo en el diario que en un juicio por un homicidio reprodujeron la escena, pero con las cámaras de seguridad. Entonces se veía la acción en la que los criminales quitaban la vida a la víctima. Y en ese momento en que se estaban reproduciendo las imágenes, los familiares de la víctima que estaban como querellantes en ese juicio pidieron levantarse del juzgado, retirarse de la sala, porque no querían ver ese momento del sufrimiento. Era un dolor muy, muy grande. No podían tolerarlo. Por eso no lo querían. No, lo querían muchísimo, pero no podían verlo sufrir. Otras veces ocurre que algunos no pueden con sus propios dolores, no pueden consigo mismos. ¿Cuántas personas hay que están llevando una carga tan fuerte? Y vos decís, pero mirá lo que le pasa, es una pavada. No es una pavada. No es una pavada, acordate, cada dolor se experimenta individualmente. Entonces ya no pueden vernos, no pueden acercarse. Los humanos somos demasiado débiles, somos demasiado frágiles y no siempre estamos debidamente preparados para acompañar a alguien en el dolor. Si no, fíjate en los amigos de Job. Los amigos de Job hicieron lo correcto al principio, se sentaron con Job, no dijeron palabra, lloraron con él todo el tiempo que tenían que hacerlo, pero cuando el sufrimiento se prolongó, cuando el sufrimiento se alargó, como no era el sufrimiento propio de ellos, sino de uno tercero, ya no supieron qué hacer. Necesitaban la manera de evadirse, porque si uno mismo quiere salir de su propio sufrimiento, con más razón, se quiere salir al que ve el sufrimiento ajeno.
Así que como no lo entendieron, no entendieron lo que le pasaba, porque se alargó, no soportaron más y uno se puso a justificar a Dios, el otro se puso a verduguear a Job y el otro se enamoró de su propio discurso. Estaban oscureciendo el consejo. Por eso, cada vez que hablamos de personas que nos saben acompañar en el dolor, decimos, este es un amigo de Job. No porque lo hayan conocido a Job, sino porque se comportan como los amigos de Job. Con amigos como los de Job, Job no necesitaba enemigos. A veces ocurre que las personas quieren ayudarnos, pero no pueden, están imposibilitados. Darío, el rey de Media, cuando Daniel iba a ser echado al foso de los leones por orar 3 veces al día, nos dice que luchó toda la tarde hasta la noche para poderlo librar a Daniel del foso de los leones. Se jugó y lo rodearon los sátrapas, lo rodearon los gobernadores y le dijeron, sepas, oh rey, que es costumbre de Media y de Persia que ninguna ley puede ser abrogada. Lo patotearon, se lo impidieron, tenía barreras y él estaba en su dormitorio sin poder conciliar el sueño, sin querer probar bocado, sin querer escuchar música. No sentía ningún placer de lo que siempre le daba placer porque estaba con dolor por Daniel, al punto que se levantó muy temprano a la mañana pensando que se iba a encontrar con un cadáver comido por los leones. Pero eso no quiere decir que no lo amaba a Daniel. Eso no quiere decir que no le importaba. Simplemente no pudo. Seguramente Pablo sabía de todas estas realidades. Sabía de lo privado de su angustia, sabía de las incapacidades de las personas, de las limitaciones de las personas, de la debilidad de los seres humanos. Por eso, ¿qué dice cuando dice, ninguno estuvo a mi lado, todos me abandonaron? No dijo que el Señor los reviente a estos desgraciados. No dijo, ya van a ver cuando salga. No dijo, ya van a venir. No dijo, ojalá les ocurra lo mismo. ¿Qué dijo? No les sea tomado en cuenta. No era tanto la nobleza de Pablo como la comprensión que él tenía de las miserias humanas. Claro, ¿quién se podía acercar al apóstol Pablo? Por ahí habría alguno que diría, al apóstol Pablo, ¿qué voy a decirle yo? ¿Qué puedo decirle que él no sepa? ¿Con qué le voy a ir? No va a valorar lo que yo le diga. Siempre hay alguno que piensa esto y no se anima. Y Pablo comprendía todo eso, por eso dijo, no le sea tomado en cuenta. Y vos decís, bueno, pero Pablo era así. No, porque unos versículos antes, el versículo 14 dice, Alejandro el calderero, era Alejandro el herrero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. O sea que ahí sí descargó la bronca. Él sí, a propósito hizo cosas, Señor, encárgate de este desgraciado. Pero los otros, Señor, yo los perdono y perdonadlos vos también. Tenemos que aceptar que no todos son como creemos que deben ser. Porque a veces tenemos ese punto de vista tan egocéntrico que pensamos que todo el mundo tendría que tener nuestra escala de valores, todo el mundo tendría que pensar como nosotros, todo el mundo tendría que ser como nosotros y todo el mundo tendría que hacer lo que a nosotros nos gusta. Cuando la cosa es al revés, la regla de oro dice que nosotros tenemos que hacer a todo el mundo lo que nosotros quisiéramos que hagan con nosotros. Pero a veces esperamos que todo el mundo nos haga a nosotros lo que queremos que nosotros recibamos. A veces no tenemos la fuerza para estar al lado del que sufre. Por eso tenemos que aceptar que algunas veces estamos solos por nuestros propios problemas y otras veces estamos solos por los problemas de los demás. 2 motivos. Pero quiero terminar diciéndote que la soledad en medio del dolor no escapa al propósito de Dios. Te lo repito, la soledad en medio del sufrimiento no
está a las espaldas de Dios, sino que siempre hay un propósito de Dios en medio de la soledad involuntaria. Miren lo que dice Pablo en el versículo 17, dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esto lo dice en el versículo 17, cuando en el versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Pero en el versículo inmediato dice: pero el Señor estuvo a mi lado. Utiliza exactamente las mismas palabras. Eso de estar a su lado significa reunirse, da la idea de reunirse. Nadie se había reunido con Pablo en los momentos previos a esta audiencia, pero el Señor se reunió con Pablo. Pablo estaba solo, pero estaba reunido con el Señor. Todos lo habían desamparado a Pablo, pero el Señor le dio las fuerzas, lo fortaleció, lo hizo apto. Y Pablo sabía de qué se trataba, porque a los filipenses les dijo: he aprendido a contentarme, no a bancarla, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos usan mal este versículo? Y Pablo era omnipotente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me quiero comprar un auto 0 kilómetros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después me lo embargan porque no tengo para pagar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y algo. No. Pablo no era omnipotente, Pablo era omnisufriente por la fortaleza de Cristo. Me lo puedo bancar todo porque Cristo me da las fuerzas. Estaba diciendo esto. Ninguno de los que rodeaba a Pablo podía darle fuerzas. Vos podés alentar a una persona y decirle fuerzas, pero eso no quiere decir que vos les des fuerzas. A ver, cerrá la mano bien fuerte. Haz fuerza, fuerza. Concentrá toda la fuerza desde la barriga, ¿no? No, despacito. Hacele así al de al lado. Pudiste tener más fuerza porque el de al lado te hizo. Tus fuerzas siguieron siendo las mismas. Nadie puede darle fuerzas. Solo el Señor, por medio del Espíritu Santo, te va a dar las fuerzas. A veces tenemos esas expectativas desconmensuradas. Expectativas exageradas tenemos hacia los demás. Espero que los demás hagan, me digan. Y esto es una forma de encubrir nuestra falta de confianza en el Señor. A veces nuestras expectativas bajan a la gente y nos enojamos con la gente cuando lo que Dios quiere es que aprendamos a confiar más en Él. Con la ayuda humana, Pablo jamás hubiese recibido las fuerzas para predicar en ese tribunal, pero tuvo que quedarse solo para recibir las fuerzas del Señor. Porque vos viste, cuando estás pasando un momento difícil, alguno se te puede acercar y dice: no te preocupes, vas a ver, entre todos le vamos a hacer la patota al otro. No quiero eso. No te preocupes, ya vamos a encontrar la trampita. Pero no quiero eso. No, tranquilo, vas a ver, ya vas a saber. No quiero eso. A veces algunos se acercan inapropiadamente. Ahora, cuando uno está solo y no tenemos ninguno de esos ruidos bien intencionados, es entonces cuando podemos recibir con nitidez las fuerzas que vienen solo del Señor. La expresión del versículo 17 en el que Pablo dice: para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, está en el versículo 17, da la idea entonces, ¿para qué? Da la idea que esta soledad de Pablo, esta soledad circunstancial, respondía no a un descuido de Dios, sino más bien a un plan de Dios. Por eso dice: para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen.
Le tocó estar solo para un plan, no por un descuido de Dios, sino para cumplir con un plan. Cuando no podemos ver la mano de Dios detrás del abandono y la soledad, es entonces cuando quedamos heridos y llenos de miedo. ¿Por qué hay personas amargadas, creyentes amargados? El que no es creyente puede amargarse porque no le encuentra un sentido. Pero ¿por qué nos encontramos con creyentes amargados por el abandono? Porque ven solo el abandono y no ven la mano de Dios detrás del abandono. Imagínate que el José de Génesis, hijo de Jacob, se hubiera quedado concentrado en el abandono de los hermanos. Ni bien los hermanos llegaron a Egipto, los hubiera matado. ¿Pero qué hizo? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo transformó para bien, porque me envió delante de todos para salvar a mucho pueblo. Ver la mano de Dios, ver que la mano de Dios está digitando los hilos detrás de lo aparentemente desagradable. Ahora, cuando nosotros podemos descubrir que detrás del abandono en medio del sufrimiento, Dios está manejando los hilos, es entonces cuando podemos sentir confianza, fuerzas y ánimo para enfrentar el futuro. Y esto es lo que Pablo termina diciendo, porque dice: así fui librado de la boca del león. Para sintetizarlo, el apóstol confesaba que se quedó solo porque de esa manera el Señor tenía planeado guardarlo de ser tirado a las fieras de Nerón. Porque en ese tiempo Nerón se encargaba de tirar las personas a las fieras en el anfiteatro. Pero también hablar de las fauces del león, de ser librado de las fauces del león, también representa cualquier trampa, cualquier peligro o cualquier derrota. Así que Pablo comprendió que no siempre necesitaría estar acompañado en momentos de angustia y dolor. Pablo aceptó que la soledad es a veces el medio que Dios utiliza para actuar en nosotros y mostrarse Él. El apóstol descubrió que de allí en más no temería más los momentos de abandono humano, porque dice literalmente: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. No quedó diciendo: ay, si me llega a pasar otra vez y otra vez me tengo que bancar esto. No. Él dijo: Dios me demostró que me daba fuerzas y Dios lo va a seguir haciendo. Pero también entendió lo siguiente, Pablo. No dijo: y voy a seguir zafando hasta vivir 500 años, no. Unos poquitos años después Pablo murió en martirio. Pero él aceptó en medio de la soledad que la única razón para quedarse en esta tierra un poquito más de tiempo y ser librado de los leones era cumplir con el plan del Padre y predicar el Evangelio. Porque él dice: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino. Y cada vez que habla para su reino, está hablando trabajar para el reino de Dios. Servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es decir, Pablo estaba diciendo: me tocó estar solo para recibir fuerzas del Señor, para ser librado de la tragedia, para seguirlo sirviendo a Él. Y un día me tocará estar para siempre con el Señor. Si hoy te estás sintiendo solo, pregúntate en primer lugar si tenés alguna actitud repelente a la compañía. ¿Habrá algo de mí que hace que nunca tenga las personas que quiero en el momento de quiero porque estoy actuando de una forma repelente? Si no tenés ninguna actitud repelente, no te amargues con los que no te supieron acompañar. Simplemente tenés que decir: reconozco que en medio de este dolor, sea por la causa que fuere, me ha tocado estar solo, pero así seré librado de la boca del león.
Pensá en un momento en medio de tu dolor. En medio de esta soledad, solo así seré librado de la boca del león. Solo así. En tu soledad, solo así vas a ser librado de la boca del león. Porque Dios te va a dar las fuerzas y porque Dios te va a llevar a cumplir el plan que tiene. Tenés que decir, así seré librado de la boca del león, así podré conocer las fuerzas de Dios, así podré cumplir con el maravilloso plan que Dios tiene en mi vida. Si querés entretenerte y amargarte con los que vos hubieras querido que te acompañen, te vas a estar haciendo a un costado en el camino y vas a estar suspendiendo el plan de Dios con tu vida. Y no creo que sea lo que Dios quiere y no creo que sea lo que vos querés. Simplemente hacé como Pablo. No se les tenga en cuenta. ¿Quién sabe por qué? Mi problema no es enojarme con el que me abandonó, porque al fin y al cabo el que me abandonó tiene limitaciones, el que me abandonó no es omnipotente, el que me abandonó tiene sus problemas y capaz que tiene más problemas que yo o está sufriendo su dolor más que yo. Mi problema no es el que me abandonó. Mi problema es no fijarme en aquel que tiene poder para darme las fuerzas. Mi problema es la falta de confianza en Dios. Mi problema es no entender que únicamente estando solo puedo reconocer las fuerzas que vienen del Señor. Únicamente estando solo puedo conocer más al Señor. Únicamente estando solo voy a aprender a ser librado de la boca del león para seguir sirviendo al Señor. Cerra tus ojos por un momento. El Señor me venía empujando para hablar esto desde hace unos días. Y por estadística, se sabe que del montón que hay ahora, siempre va a haber alguno que se está sintiendo solo en medio de alguna tribulación. Puede pasar. Pero si el Señor me movió a hablar esto hoy, es porque tal vez hay más de la cuenta personas que están pasando por alguna soledad dolorosa. Y estas personas hoy tienen la opción de preguntarse, en primer lugar, ¿estoy haciendo algo para quedarme solo? ¿Me estoy comprando todos los números de la soledad? ¿O estoy quedándome solo en contra de mi voluntad? Si estoy quedándome solo en contra de mi voluntad, hoy tengo la oportunidad de decir, solo así seré librado de la boca del león. Solo así conoceré el poder de la fuerza de Jesús. Solo así aprenderé a seguir sirviendo al Señor pase lo que pase. Solo así aprenderé a crecer. Si hoy, en medio de tu soledad, en el dolor, querés tomar esta decisión y agarrarte de esta convicción, te invito a que te pongas de pie en este momento para que oremos juntos. No sé cuál es tu soledad. No sé si tu soledad es literal y hoy cuando llegues a tu casa te va a tocar comer un bocado en soledad y silencio, sin ningún ruido de los que antes tenías. O si tu soledad es una realidad en medio de mucha gente, porque tu sufrimiento es único. Lo que sí puedo decirte hoy al ponerte de pie, estás diciendo, solo así seré librado de la boca del león. Solo así conoceré las fuerzas del Señor para seguirlo sirviendo. Solo así creceré en el conocimiento del Señor. Padre querido, estas personas que se han puesto de pie están sufriendo y la mayor parte en silencio. ¿Quién sabe qué cosas? Pero hoy decidieron dejar de mascar soledad y empezar a gustar tu fortaleza. Al ponerse de pie simplemente están tomando conciencia que van a cambiar el foco y van a salir de la amargura
a la esperanza. Señor, que tu Espíritu Santo les diga con claridad: solo así serás librado de la boca del león. Solo así te daré las fuerzas para que me sirvas y cumplas con mi plan. Que hoy puedan salir de este lugar con la esperanza de saber que el momento por el que están pasando no ha sido producto de un descuido, sino producto de tu plan. Para que un día terminen eufóricos, como Pablo terminó en esta carta diciendo: la gloria sea para Dios. Señor, que aprendamos a concentrarnos siempre en tu presencia en primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un domingo maravilloso.